Y siguen los aprestos por la lucha de los salarios. En esta semana, pues, se produjo una de las reuniones programadas y el sector sindical, pues, está ya un poquito, se está desesperando con, con la rueda de negociaciones que se están dando, el cual ha indicado que si no recibe una propuesta del sector patronal en la próxima reunión, pues entonces estarían haciendo una agenda programada de lucha para lograr que se pueda aprobar el aumento de salario que ellos han solicitado. Este es un tema que parece que va a tener una ruta prolongada de discusiones, porque evidentemente, Susana, el sector patronal no ha concebido todavía o no ha armonizado lo que sería una propuesta, diríamos, idónea para la circunstancia. Y definitivamente que yo el tema lo veo un poco complejo por lo siguiente, Susana. Fíjate que el ministro de Trabajo plantea que se tiene que hacer un aumento que responda al ajuste por inflación. Y fíjate que ese tipo de, diríamos, de opiniones es una opinión como muy política, porque no está basada en nada. O sea, no está basada, tú sabes que para... En la política está basada, en la política. Pero que entonces hay un problema, que cuando se trata de datos económicos, esos datos económicos es como el aceite y el agua con la política, porque Andan cada uno por un andan lado. uno por su lado. Entonces, porque para poder sustentar una propuesta de aumento salarial, tiene que estar basada en un plan, primero en una realidad económica y segundo en una proyección que pueda sostener ese aumento de salario en el camino. Entonces, yo diría que esta propuesta que ha hecho el sector sindical es una propuesta, y la hemos aplaudido, es una propuesta justa. Lo que habría que evaluar es si el porcentaje que se está proponiendo es el que la realidad permite. Porque definitivamente yo me inscribo en que se debe plantear una propuesta que vaya acompañada de una agenda de acciones que vaya logrando esa satisfacción que necesita el empleado para poder estar en condiciones de poder enfrentar la escalada inflacionaria que hemos tenido. Porque, y fíjate, Susana, que indirectamente a veces el sector político no se da cuenta que de alguna manera está reconociendo un manejo, diríamos, no adecuado de lo que es esa administración del proceso inflacionario. Porque fíjate que para el tema de los salarios sí estamos de acuerdo de que hay inflación, pero entonces para medir otras variables, entonces ahí no estamos muy convencidos de la inflación. Entonces, y el sector empresarial, y sobre todo el sector de las micros y la pequeña empresa, que es que yo de hecho, Susana, no veo a los actores de este sector, no lo veo activo. No lo veo. Están, o sea, no han presentado ninguna propuesta. Nadie, su representante no ha dicho nada. Parecería que ese aumento tan necesario, pues no va a incluir esa parte de la economía, esa parte de los empleados. Pero que ellos son el 95% de... Cuidado si más, si ha sí. cambiado, si esos números han cambiado, no tenemos las estadísticas exactas al momento. Ese tema, Basilio, es un tema que se ve, no se ven. ¿Te acuerdas que también por acá se mencionó eso? No se le ven luces de que va a ser en un mes, en 2 meses, a mediados del año, porque la estrategia que aparentemente está utilizando el sector empresarial es una estrategia de escape. No se ha presentado a ninguna de las mesas de negociaciones
como tú mencionabas, no ha dicho nada, o sea, es un silencio total. Quien está dirigiendo ahora está representando ese grupo empresarial o los grupos empresariales es una persona con quien me tocó trabajar, que conozco, y las cosas no pintan buenas. No pintan buena para estos sectores. Como siempre, el Estado va a tener que intervenir en estos procesos de negociación directamente, más directamente de lo que le corresponde, va a tener que presentar soluciones. Nuestro sector empresarial no está acostumbrado ancestralmente a unos reajustes o a unos aumentos salariales tan seguidos, y lo está evidenciando en la actitud que ha mostrado ante esta demanda o esta solicitud. Pero el problema es, Susana, que fíjate que ese tema de los ajustes salariales, diríamos que desde hace ya 20 años, 21 años, que cambió en cuanto a lo que es esa decisión desde el punto de vista del costo que representa un empleado. Por ejemplo, tú recuerdas que antes existía el seguro social y diríamos, eran tus costos, Infoté, tus costos marginales de un trabajador. Cuando llega la ley de seguridad social, 7701, fíjate cómo entonces todo cambió. Cuando hablas de un salario, pues entonces también tienes que adicionarle toda esta carga que al final... Que es lo que no se ve, que es lo que el empleado común entiende, porque sus impuestos van a subir, para que nuestros televidentes estén edificados. Desde que hay un aumento en el salario, todo lo que usted representa para la empresa va a subir. Y, por ejemplo, en el caso de la Tesorería de la Seguridad Social, es un pago entre ambos, entre el empleado y el empleador. O sea que si la inflación sigue como va, el empleado no va a percibir tal aumento, que todavía está por debajo de la canasta familiar que tú mencionabas, Mira, o la inflación. Y yo pienso que esta lucha que llevan los sectores deben de centrarse en varias direcciones. Por ejemplo, yo siendo el sector empresarial, yo llevaría la propuesta, pero entonces también llevaría una propuesta condicionada para el gobierno de que para este año, por ejemplo, libere la exención contributiva. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando tú planteas, para ser justo en toda la composición, vamos a suponer, ok, tú tienes a un empleado que gana 40,000 pesos, pero visto la propuesta que está planteada, este empleado no estaría dentro de esta propuesta porque lo que está empujando es el salario mínimo. Pero entonces, ¿qué tú harías como sector empresarial? Decir, bueno, como este que tiene 40,000 pesos no se va a beneficiar de la discusión que estamos llevando, entonces vamos a liberar la exención contributiva porque de alguna manera es un aumento automático que se daría por una obligación de ley que el Estado debe de cumplir, o sea que no ha cumplido lo que establece el Código Tributario, que es hacer el ajuste al salario por inflación a través de lo que es la exención contributiva anual, que no es más que una base mínima para tributar. O sea, si usted gana 34,600 pesos, pues entonces usted no paga impuestos sobre la renta. Más de ahí, pues entonces paga impuestos sobre la renta. Si te liberan y el ajuste por inflación de esa exención llega a 44, pues a ti te pueden aumentar hasta 44 y no paga impuestos sobre la renta. Entonces, yo diría que hay que ver y sobre todo ver el tema del porcentaje que se está proponiendo, porque es evidente, Susana, que aunque el ministro de Trabajo se ha mostrado a favor de que de que el aumento debe de superar la inflación, es muy difícil que el sector patronal pueda llevar una propuesta en esa misma dirección, por lo que habíamos comentado de la
de que esta propuesta debe estar sustentada en unos datos económicos que permitan a las empresas pagar ese salario como se está proponiendo. Hay otro elemento, Basilio, muy importante, de las cosas que quedan como por debajo de la mesa. Este aumento es para el salario mínimo, ¿verdad? Que estamos completamente de acuerdo e incluso de manera muy particular pienso que es insuficiente, que todavía falta más por todo lo que nuestros televidentes conocen y que hemos comentado aquí. Hasta ahí, ¿verdad? Vamos a analizarlo en varios aspectos. Pero hay otro elemento que no se menciona y no se ha mencionado hasta el momento, ¿verdad? Sobre todo lo que se está negociando, no se ha incluido el tema. Y es que ante el aumento de los 28,000 pesos como salario mínimo, las empresas, sobre todo las grandes empresas, están obligadas a revisar todo su tema salarial. Todo su tema salarial, porque 28,000 pesos, si se logran los 28,000 pesos, en las empresas tú tienes, ¿verdad? Como el mínimo. Tú tienes posiciones porque en las empresas trabajamos por un organigrama. Y dentro del organigrama encontramos los puestos y cada puesto tiene un salario a partir de un mínimo. Significa que con el aumento del salario mínimo, desde el punto de vista estructural, tú tienes que hacer reajustes. Mueve todo. Tienes que mover todo, Basilio. O sea, que estamos hablando que el aumento no solo será al mínimo, al salario mínimo establecido. Es que tú vas a tener cargos que se van a encontrar de manera muy cercana con el mismo salario. Sin embargo, los puestos son completamente diferentes. Estoy hablando del organigrama. ¿Qué es el organigrama? Esa estructura interna de la organización que establece el costo de cada puesto dentro de la organización a partir de un mínimo. Entonces, esa actitud del sector empresarial, el sector empresarial se ha mostrado, ¿verdad? Mudo, ciego, sordo, mudo, como dice la canción por ahí. Es que tiene que evaluar su realidad y todos esos elementos que acabo de mencionar, tiene que evaluarlo antes de presentar una propuesta. Por eso, mira, cuando vemos, porque es muy fácil cuando tú no tienes empresa, sentarte en una mesa y proponer ¿verdad? Y opinar. Pero eso que tú planteas, eso no tiene desperdicio. De hecho, fíjate que adicional a la evaluación que automáticamente tiene que someterse el sector, porque no es lo mismo, Susana, cuando tú tienes, por ejemplo, un salón de belleza o tienes un pequeño almacén y tú tienes a todo el mundo en el salario mínimo. Se produce un aumento de ley de salario, pues tú agarras a todo el mundo y lo subes y no hay problema, tú no tienes que revisar ninguna estructura. Ahora, cuando tú ves diríamos, ese gran universo de empresas que están escalonadas desde salario mínimo hasta salario máximo, entonces cuando tú produces un aumento, pues entonces un aumento en el mínimo, de hecho, por un tema de ambiente laboral, de clima, tú tienes salud, que producir un aumento global en la organización. Un reajuste, Basilio, porque tú vas a tener a la señora que te colabora con la limpieza cobrando un salario o un salario de 28,000 pesos y tiene a la muchacha que está en recepción cobrando 30,000 pesos. Entonces, desde el punto de vista del organigrama, esto te crea una situación con el clima que tú acabas de mencionar. No, y que tiene que aumentarle a la secretaria. A todo el mundo. Tiene que aumentarle porque te crea una situación cuando, por ley... Y tus temas de jerarquía dentro de todo. Lógicamente. O sea, cuando al mensajero, al otro, por ley, le tocó un aumento, entonces el otro ve que no recibe aumento. O sea, hay todo una complejidad que tiene que ser comprendida por los actores que están en la mesa de negociación para que se pueda producir entonces un verdadero reajuste que le sirva a la gente para poder apalear toda esta agresividad inflacionaria que hemos recibido en estos últimos años y sobre todo en estos últimos meses, que ha sido bien notoria, y que la economía pueda también recibir este aumento como positivo, para que siga entonces evolucionando. Susana, vamos a despedir el programa, pero antes vamos a decirle a los amigos que el gobierno ha decidido a través del Ministerio de
De industria y comercio. De industria y comercio, que los precios de los combustibles pues se mantienen, con excepción del Aptur, que bajó unos centavitos, pero le vamos a dejar a los amigos televidentes ahí en la pantalla los precios de los combustibles para que puedan hacer su propia programación. Y será hasta la próxima semana. Dios mediante.